Estados Unidos es mucho más rico que la Unión Europea. La Unión Europea se está empobreciendo, es más pobre que Estados Unidos y además Estados Unidos va hacia arriba con Donald Trump, mientras que la Unión Europea va hacia abajo. Vamos a hablar de todo ello porque esto nos afecta a todos y tenemos que entender por qué. ¿Por qué la Unión Europea, que tiene todos los ingredientes para ser un líder global, se está quedando atrás en todo y por qué Estados Unidos está ganando y va a ganar más? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y también por darle un me gusta a este vídeo. La Unión Europea es mucho más pobre que Estados Unidos. Estados Unidos, que se critica tantísimo por esa élite de políticos europeos, burócratas, que siempre consideran que lo hacen todo maravillosamente. Estados Unidos no es mucho más rico que la Unión Europea, sino que además se está enriqueciendo y se va a enriquecer muchísimo más con Donald Trump. Se estima que Estados Unidos va a continuar creciendo mucho más fuerte, mientras que la Unión Europea está en estancamiento, empobreciéndose y empeorando. Vamos a hablar de todo ello y analizarlo. Acompañadme. Bien, aquí podéis ver el primer factor. Primer factor número 1. La Unión Europea se ha presentado ante el mundo como el adalid global de la lucha contra el cambio climático, las políticas medioambientales, las políticas verdes, etc. Pero lo que podemos ver claramente es que no solamente está reduciendo las emisiones, sino que es que Estados Unidos ha estado reduciendo las emisiones más rápido que la Unión Europea, pero sin comprometer el crecimiento económico. Aquí lo podéis ver, la Unión Europea reduce sus emisiones, pero en estancamiento y recesión, mientras que Estados Unidos, con crecimiento, ha reducido más sus emisiones. La Unión Europea es aproximadamente el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste. El problema no son las políticas medioambientales, sino las malas políticas intervencionistas que con la excusa medioambiental están destruyendo la competitividad, la innovación, la tecnología y la capacidad de crecer de la economía europea. Aquí lo veis de una manera más visual, cortesía del Financial Times. La Unión Europea se queda por detrás de Japón. Japón es una economía hiperendeudada que además tiene una población que decrece y que envejece. Esos tres factores llevan a que Japón lleve en un estancamiento secular mucho tiempo. Bien, pues fijaos cómo la Unión Europea está por detrás. Estados Unidos muy por encima y Estados Unidos creciendo de manera potente. Bien, y por supuesto la Unión Europea se queda muy por detrás en términos de crecimiento del mundo y de Estados Unidos. Aquí podéis ver lo que ha ocurrido. El gap, el diferencial entre la Unión Europea y Estados Unidos se ha aumentado en PIB per cápita de manera brutal, absolutamente brutal. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque no es que la Unión Europea siempre haya estado peor. La Unión Europea hace 2 décadas tenía un nivel de desempleo y un nivel de crecimiento similar al de Estados Unidos. La apertura de ese diferencial entre Estados Unidos y la Unión Europea ha venido con la incorporación constante de un sistema económico hiperregulado, hiperintervenido, en el que los gobiernos ponen como pilar fundamental del crecimiento el gasto público en vez de el sector privado. Con ello se penaliza a los sectores de alta productividad, se subvenciona a los sectores improductivos o de baja productividad y empeora significativamente la posición de la Unión Europea. Bien, lo que podéis ver aquí es exactamente eso. La Unión Europea y Estados Unidos. El principal diferencial, productividad. El 70 y pico % del diferencial entre PIB per cápita de las dos economías grandes que tienen toda la capacidad de crecer y de ser líderes, el principal diferencial es la productividad. Claro, no es tan difícil, Si subvencionas
la baja productividad, subvencionas y pones como prioridad al sector productivo y al gasto público y al enorme gasto burocrático, etcétera, y penalizas fiscal y regulatoriamente a los sectores de alta productividad. El otro factor importante, el empleo. Estados Unidos crea empleo de manera mucho más intensa y mucho más robusta y mucho más sólida con una legislación mucho más flexible que la europea. La europea, que se supone que es una legislación que da muchísimos derechos, resulta que el principal derecho que te da es a tener un nivel de desempleo juvenil absolutamente inaceptable y un nivel de paro muy superior al de Estados Unidos. Bien, aquí podemos ver algo que me parece brutal. Estas son las estimaciones de crecimiento de largo plazo del Banco Central Europeo a lo largo del tiempo. Bien, en el año 2000, el Banco Central Europeo estimaba un crecimiento de la economía a largo plazo, es decir, sus estimaciones de crecimiento de largo plazo de la economía europea, de la economía de la eurozona, del 2,6%. Atención, 2,6%, las estimaciones de cuál era el crecimiento que iba a tener la economía a largo plazo. Esas estimaciones de crecimiento a largo plazo se han ido revisando a la baja constantemente hasta llegar a un nivel que es literalmente el de estancamiento. Es decir, año tras año, tras año, tras año se ha generado una situación tan absolutamente aberrante de exceso regulatorio, exceso fiscal, exceso de gasto público, intervencionismo, destrucción de la capacidad de innovación tecnológica, etcétera, de tal calibre que es mucho menos de la mitad, casi un tercio, la estimación del Banco Central Europeo de crecimiento de largo plazo de la eurozona al que era hace 20 años. Casi un tercio, mis queridos amigos. Es que no es fácil conseguir tal nivel de destrucción de la economía. Y en todo ese periodo, Estados Unidos, por otro lado, ha tenido también la crisis de 2008, también todo tipo de problemas, oye, que a todo el mundo le ha ido con altibajos. Pero la clave aquí es cómo se enfrenta uno a los altibajos. Con subvenciones, con gasto público, con enorme aumento de los desequilibrios fiscales y poniendo como prioridad al sector burocrático y político, la Unión Europea, o poniendo como elemento central el crecimiento de la productividad, el crecimiento del sector privado y las empresas como elementos fundamentales. Y el gasto público, y eso que se ha aumentado el gasto público en Estados Unidos, disculpad. Gran diferencia. Otra gran diferencia. Lo que tiene que ver con el capital riesgo invertido en tecnología y convertido en startups. Número 1, la generación de capital riesgo privado para invertir, ¿vale? Eso es lo más importante. Más del triple en Estados Unidos que en la Unión Europea, donde la regulación, la política, la fiscalidad no hace más que ahogar la iniciativa que permitiría mejorar el mercado de capitales, traer hedge funds, tener más movimiento de capitales. El triple en Estados Unidos. Bien, más del doble es la conversión de startups a empresas. Atención, de lo que es el venture capital, es decir, capital riesgo, a startups y empresas. ¿De acuerdo? Más del doble, Y eso que estamos hablando de épocas en las que ha habido todo tipo de riesgos. Vale, de acuerdo, bien. ¿Y qué es lo que vemos con esa Unión Europea que se presenta siempre de una manera con esa superioridad inexistente y con esa visión completa y absolutamente, te diría que clasista a veces, ¿no? Con respecto a Estados Unidos? Bien, en este informe de el European Center
for International Political Economy, el Centro Europeo por la Política Económica Europea, hacen un análisis que me parece muy interesante. Si la Unión Europea fuese un estado de Estados Unidos, ¿qué ocurriría con el crecimiento económico? Bien, vamos a ver qué es lo que ocurriría. Pues lo que podemos ver es varios factores que me parecen esenciales. En este primero, lo que veis es, bien, PIB per cápita, ¿de acuerdo? La Unión Europea se queda por debajo de la inmensa mayoría de los estados de Estados Unidos en PIB per cápita. Es decir, está por debajo de Arkansas, Carolina del Sur, Virginia Oeste, Alabama, Arizona, ¿no? Esos a los que miramos como los rednecks, como los catetos, los que no saben, ¿no? La Unión Europea, por debajo, ¿de acuerdo? Pero lo más interesante que me parece de esta tabla que veis es que España, ese cohete económico, según nos dice el presidente del gobierno de España, está 5 puestos por debajo en cuanto a PIB per cápita del estado más pobre de todo Estados Unidos, Mississippi. Y por supuesto, claro, estamos mirando ese análisis, ¿no? Que Luxemburgo sí está por encima en PIB per cápita de la media de Estados Unidos y del mayor y del estado con más PIB per cápita de Estados Unidos. Irlanda también. Después están Nueva York, Massachusetts, Connecticut, Alaska, Dakota del Norte, Delaware, California, Washington, Wyoming, Nueva Jersey, Maryland, Illinois, Nebraska, Minnesota, Hawaii, Colorado, la media de los Estados Unidos, Iowa, Virginia, New Hampshire, Pennsylvania, Texas, South Dakota, Kansas, Ohio, Rhode Island, Wisconsin, Georgia, Louisiana. Y entra ahí el primer país europeo después de Luxemburgo y de Irlanda. O sea, después de todos esos aparece Dinamarca ahí de manera tímida. Después, Oregon, Vermont, Utah, Indiana, North Carolina, Holanda. ¿De acuerdo? Nevada, Tennessee, Missouri, Michigan, Oklahoma, Austria. Austria por debajo de Oklahoma. Suecia, Alemania, Bélgica, bien, ¿vale? Y por debajo, Maine, Florida, Montana, Kentucky, New Mexico, Arizona, Finlandia por debajo de Arizona, Alabama, West Virginia, South Carolina, Arkansas, Francia por debajo de Alabama, West Virginia, South Carolina, Kansas, y por supuesto de Arkansas, ¿de acuerdo? La media de la Unión Europea está por debajo de Montana, Kentucky, New Mexico, Arizona, Alabama, West Virginia, South Carolina, Arkansas. Es alucinante. Italia, por debajo de Idaho, que está. Y el estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi, ¿de acuerdo? Está por encima de, para flipar, Chequia, Eslovenia, Lituania, Estonia, España, Polonia, Portugal, Hungría, Latvia, la República Eslovaca, Croacia, Rumanía, Grecia y Bulgaria. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, absolutamente, absolutamente tremendo. Y encima tenemos la desvergüenza en nuestro análisis plañidero que salió en los medios de comunicación que si hubiese habido elecciones de Estados Unidos en Europa, el 70 y tantos % habría votado por Kamala Harris, pero si las políticas de Kamala Harris son las que nos ha llevado a ser todos más pobres que la media de Estados Unidos, menos 2 países, y encima los países que en los que esa izquierda que está constantemente dando supuestamente ejemplos de superioridad moral a los demás, resulta que somos mucho más pobres que el estado más pobre de Estados Unidos. Aquí lo podemos ver también, de una manera también importante en el que se muestra esa relación entre el Producto Interior Bruto per cápita. ¿De acuerdo? Solamente hay 2 países de la Unión Europea, Luxemburgo e Irlanda, que tengan un PIB per cápita, un Producto Interior Bruto per cápita superior a la media de Estados Unidos. Pero es que el cohete, España, se queda
Pues a mucho menos, pero mucho menos de la mitad. Claro, todo esto que nos dice, lo que nos dice es lo cuidadoso que hay que ser a la hora de utilizar esa forma de actuar digamos, de superioridad moral con la que se mueven los políticos de la Unión Europea. Aquí en este último gráfico lo que podéis ver es el desastre absoluto en Producto Interior Bruto per cápita, entre otras cosas, de la economía española. Aquí la veis en amarillo, ¿eh? El Producto Interior Bruto per cápita no ha hecho nada más que empeorar. Bien, pues esto es lo que nos muestra este estudio y lo que nos dice son muchas cosas. La Unión Europea tiene todo el talento, las empresas, la capacidad, la gente, el empresariado, ¿no?, que se necesita para liderar en tecnología, para liderar en industria, para liderar en sector primario y en todo lo que haga falta. Pero lo están convirtiendo en el Museo del Mundo, en una especie de parque temático, por una política completamente miope y totalmente, además, no solamente equivocada, sino que cuando saben que se equivocan, doblan la apuesta. La regulación es absolutamente asfixiante y además es una regulación que frena, no es una regulación que facilite, que es lo que tiene que ser la regulación, ¿no? Es una regulación normativista en la que los políticos, y lo vemos en las redes sociales, se vanaglorian constantemente de la cantidad brutal de leyes que han publicado. Fijaos lo que trabajamos, hacemos muchísimas leyes, ¿no? La regulación es asfixiante. La regulación es asfixiante y la fiscalidad es asfixiante. Los costes energéticos son elevadísimos por los impuestos y por la política miope de la Unión Europea a la hora de prohibir desarrollar sus recursos naturales y además poner trabas a la inversión en energías limpias y destruir las nucleares, que solamente se le puede ocurrir a un político. Energía mucho más cara, con unos impuestos brutales. Cuando le dices a un norteamericano que la energía en la Unión Europea tiene, la gasolina tiene un nivel de impuestos del 50 y tantos %, dice, pues bueno, la gente está loca, ¿no? Es alucinante. Pero es que, claro, dices, bueno, sí, es que eso es por defender medidas medioambientales. Bueno, pues resulta que es que la electricidad también tiene una cantidad brutal de impuestos. Entonces pagas impuestos en la electricidad, pagas impuestos en la gasolina, pagas impuestos en todo. Si compras algo, pagas impuestos. Si vendes algo, pagas impuestos. Si cobras, pagas impuestos. Si pagas, pagas impuestos. Si te mueres, pagas impuestos. Si vives, pagas impuestos. Si te compras una casa, impuestos. Si la alquilas, también. Impuestos por todos lados, y la fiscalidad es absolutamente confiscatoria. Pero además la fiscalidad es confiscatoria y regresiva. Porque te dicen, no, la fiscalidad es progresiva, pagan más los que más tienen. No es cierto. Lo que ocurre es que vía una cantidad de impuestos indirectos y una cantidad de trabas tremendas, los que más tienen son muy pocos y cada vez son menos, y encima no tienen ninguna capacidad, los que están en la mitad, de crecer y de convertirse en ricos, etcétera, para financiar los servicios públicos, sino que esa fiscalidad es destructiva para las empresas, para el crecimiento empresarial, para la inversión, para la innovación y también para la tecnología, donde se penaliza toda la cadena, desde lo que es la financiación vía mercado de capitales hasta la financiación de las empresas y el pago de remuneración de los trabajadores vía acciones, hasta la propia fiscalidad que hace imposible. Imposible, una fiscalidad que hace imposible que en la Unión Europea, con el éxito que tiene en muchas otras cosas, que aparezca un Google, un Netflix o un Amazon. Energía mucho más cara. Fiscalidad mucho más elevada. Costes laborales altísimos, ¿vale? Porque además a los costes laborales se les añaden toda una serie de impuestos que se supone que son para luego pagar unos sistemas de pensiones súper generosos, que tampoco son súper generosos porque son monstruosamente endeudados y además, por lo tanto, lo que supone es más impuestos, menos crecimiento y menos pensiones en el futuro. Es decir, no es que con altos impuestos se estén financiando servicios públicos mucho mejores y mejores pensiones, etcétera.
Ese es el error que le intentan vender a los norteamericanos. A vosotros, norteamericanos, lo que os intentan vender es que, claro, tenemos que hacer como en la Unión Europea para tener un estado de bienestar mucho más potente. Y para tener un estado de bienestar potente hay que subir muchísimo los impuestos. Estados Unidos tiene menos impuestos y muchísimo más crecimiento, etcétera, pero es que Francia tiene los mayores impuestos de toda la OCDE, el estado más grande de toda la OCDE, el supuesto estado de bienestar más grande de toda la OCDE y tiene prácticamente ningún crecimiento estancado en las últimas 3 décadas. Tiene una deuda elevadísima, ojo, tiene un déficit completamente imposible de sostener. Y además, los ciudadanos están descontentos, tanto los contribuyentes que tienen su vida completamente confiscada a impuestos, como los que reciben esas ayudas porque se convierten en una subclase dependiente del Estado y por lo tanto marginada. Eso que llaman el estado de bienestar, que te dicen, no, es que claro, en la Unión Europea tienen sanidad gratis. A, no es gratis. B, genera un enorme endeudamiento que después se paga con muchísimo más paro, con muchísimos peores salarios reales y con mucha peor riqueza. Entonces, se pueden tener servicios públicos completa y absolutamente de calidad sin acudir a expoliar a impuestos. Y lo sabemos porque, entre otras cosas, esos dos países que habéis visto que sí tienen una renta per cápita superior a la de Estados Unidos, en media, pues resulta que tanto Luxemburgo como Irlanda, ¿qué es lo que tienen? Lo que tienen son impuestos bajos, lo que tienen es un sistema de atracción de capital y lo más importante, que también tienen un sistema de estado de bienestar perfectamente adecuado y completamente, absolutamente de calidad. La Unión Europea ha destruido conscientemente, vía regulación y vía intervencionismo político, sus oportunidades que además las podría haber llevado a cabo maravillosamente porque tiene el mercado, el talento, las empresas y el conocimiento. Pero claro, fiscalidad confiscatoria, costes laborales confiscatorios, costes energéticos confiscatorios, impuestos por todos los lados y una regulación completamente asfixiante, lo que hacen es que poco a poco, lentamente pero inexorablemente, se vaya erosionando potencial de crecimiento, potencial de productividad y potencial de empleo. Y claro, luego te dicen que es que lo que hace falta son todavía mucho más impuestos y todavía mucho más gasto público. Ese es el problema. El problema de copiar a la Unión Europea es que tienes crecimiento de la Unión Europea, salarios de la Unión Europea y paro de la Unión Europea. Que no te engañen.